mira, la verdad, hay muchos accidentes, pues sí tiene uno que tener bastante precaución, porque por todos lados salen los carros. Pues sí me da miedo porque estoy en las boyas, ¿verdad? Pues la necesidad y pues sí estoy todos los días, de lunes a sábado, porque trabajo aquí en este crucero. Del 1 al 10, un 2, o sea, sí está medio feo, la verdad. 5. ¿Del 1 al 10? Sí, del 1 al 10 un 5. Pero yo creo que así en general es una calle mala para cruzar, para peatones, para ciclistas, y yo creo que incluso para los automovilistas también, porque creo que no está clara cómo moverte, cómo navegar aquí. Que pongan las líneas de los que andan caminando, las líneas amarillas, que las pongan, porque uno manejando respeta más donde hay líneas que no viendo nada. Estaría bien también los juguitos esos de que cuando te dicen de cuándo debes de cruzar, esos también, como los que están ahí en el centro. Se podría ampliar las esquinas para que seamos más visibles las personas que caminamos. También creo que podría funcionar un semáforo peatonal. No sé, hay muchas cosas que se podrían hacer. Sin duda beneficiaría a mucha gente que quisiera venir caminando, ya sea a la iglesia, al parque, a la tienda, a cualquier cosa, y que al sentirse insegura prefiere venir en un automóvil, aunque sea una distancia muy corta. Esta vuelta, pues sí era como que peligroso estar al pendiente de que se juntaba mucho este lado y esta avenida. Entonces, pues sí, tenías que estar al pendiente de que no viniera un carro de aquí y el uno de aquí no fuera a dar vuelta por acá. Pues muy buena estrategia para evitar accidentes, ¿verdad? Como transitan bastantes camiones, carros, vehículos, ¿verdad? Y eso hace que le bajen la velocidad y no pase accidentes. No, pues mucha incertidumbre porque no sabes a dónde fijarte, si allá, acá o acá. No, me sorprendió que yo creo que fue antier o ayer que miré esto, voy a ver los tonos y dije, bueno, está muy bien. Yo creo que bajaría mucho los accidentes, porque en muchos lugares, tengo apenas como 3 meses que falleció un amigo, iba en motocicleta, no sé qué pasó, pero perdió la vida. Claro que quedara, para que todos los días que me queden poder pasar por aquí. Hola, muy buenos días a todas, a todes, a todos. Esperamos que estén muy bien, con bienestar. Y hoy tenemos el gusto de tener a Yasmín Viramontes. Buenos días, Yas. Hola, buenos días, Angélica. Gracias por invitarme. Y justo el video que acabamos de ver es de Camina, que es el centro, Camina es un centro de estudios peatonales. Y
y bueno, de movilidad peatonal. Y bueno, primero, esta charla que vamos a tener es justo parte de un ciclo que se llama Movernos en la Ciudad. Hoy nos vamos a hablar sobre experiencias de transformación del espacio público. Entonces comienzo por presentar a Yasmín para entrar ya a los temas que son más relevantes. Bueno, Yasmín Viramontes, Luz Yasmín Viramontes Favela, es fundadora y directora general de Camina, Centro de Estudios de Movilidad Peatonal AC, y profesora de la especialidad en Espacio Público y Movilidad de la UNAM. Arquitecta graduada del TEC de Monterrey en intercambio en la Universidad de los Andes, Colombia. Cuenta con 2 diplomados, uno en la Universidad EAFIT, llamado Urbanismo Social en Medellín, Procesos Urbanos, Ambientales y Sociales, y otro sobre Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, Estrategias de Intervención en Arquitectura y Planificación Urbana, de la Universidad de Barcelona. Ha sido reconocida en The Walking Visionaries Award, en el Walk 21 en Viena en 2015 y lideró la participación de Camina representando a México en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2016. Fue coordinadora del programa de diseño de calles y consultora para ITDP México, y como parte del equipo de ITDP coordinó el proyecto de Manual de Calles, Diseño Vial para Ciudades Mexicanas de SEDATU. Bienvenida, Yas. Ay, muchas gracias. De nuevo, gracias por la invitación. Y la verdad es que estoy muy contenta de recibirla porque Yasmín es una amiga muy querida. Y igual que el grupo de, bueno, ayer estuvimos hablando con Pueblo Bicicletero y justo se enfocan pues en hacer activismo y también en crear proyectos en coalición y, digamos, de manera colectiva para mejorar la vida de las personas que interactuamos en el espacio público y en sí en el mundo, ¿no? Yas, ¿qué es Camina? Yasmín, ¿qué es Camina? Bueno, pues Camina es una organización que nos fundamos entre el 2016 y 2017, nos constituimos en el 2017, y pues es una organización formada por un equipo multidisciplinario que, digamos, nuestra visión es que las calles de las ciudades se puedan transformar para mejorar todos nuestros trayectos activos, o sea, digamos, en bici y caminando, desplazándonos, trasladándonos a pie. Y justo nace con esta inquietud de mejorar urgentemente las calles mexicanas, ¿no? Y de que estos proyectos que ya veníamos impulsando este grupo de personas en temas de política pública, a través de algunas estrategias metodológicas como rankings que miden cómo van funcionando las ciudades a nivel internacional y específicamente en México, pues nos fuimos o nos dimos a la tarea de tratar de expandir este mensaje lo más posible y lo más rápido posible, porque pues tenemos en todos nuestros países, o sea, a nivel internacional tenemos una urgencia muy clara sobre los hechos de tránsito, los accidentes que les llaman comúnmente, pero ahorita ya la Organización Mundial de la Salud los está poniendo como hechos de tránsito, y digamos que donde están muriendo muchas personas en las calles. Entonces, parte de lo que defendemos en Camina es que el diseño vial pueda permitir que las personas, como todos los seres humanos, pues nos equivoquemos, ¿no? Y que en esa equivocación no te lleve la vida. Y eso implica que las ciudades y las calles específicamente tienen que estar diseñadas para, digamos, admitir el error humano, y eso implicaría que puedes equivocarte en algún momento transitando en la vía, pero que la vía está tan bien diseñada que no te va a permitir matar a otra persona. Así lo digo tan claro porque
Hemos construido en nuestro país, específicamente en México, ciudades dispersas, ciudades que están muy dispersas, y que las calles se asimilan mucho la forma y la función de carreteras. Justo en este momento estamos haciendo digamos, somos parte de un grupo que está revisando la normativa de vías urbanas en México, que pues ha estado, no se ha modificado desde hace mucho tiempo, que las personas que están estudiando ingeniería de tránsito toman como base un manual que le llaman un manual de proyecto geométrico de carreteras para vías urbanas. Entonces, es tan importante estas transformaciones y estos conceptos que necesitamos bajar literalmente a la calle y rediseñar todo este espacio que nos ha excluido como personas, o sea, es decir, hemos dado prioridad al uso del automóvil en las ciudades mexicanas. Y ahorita y ha sido un paradigma pues no sé si las personas que nos están viendo, y tanto en México como en otros lugares de Latinoamérica y del mundo, pues hayan visto este fenómeno de ver cómo nos vendían y cómo nos siguen vendiendo automóviles, y al mismo tiempo nos proyectan en la ciudad una ciudad hostil para movernos en bici o para movernos en transporte público o caminando. Y pues lo importante es ver cómo podemos cambiar ese paradigma, y entender que pues no necesariamente tenemos que movernos en automóvil, y sí exigir a las autoridades correspondientes el diseño de una mejor ciudad, una ciudad más humana, ¿no? Entonces, pues, creo que me extendí un poco en lo que es Camina, pero realmente nuestra visión es que menos personas mueran en la calle. Eso es lo más urgente en estos momentos. Y lo hacemos, nuestro trabajo, lo que hacemos es a través de, primero, transformar un poco o entender un poco cómo funciona nuestro pensamiento. Nos hemos dado cuenta que cada vez que queremos hacer este tipo de proyectos o defender, pensábamos en algún momento todos y todas las que conformamos en el equipo que defendiendo este tema peatonal de manera activista podría funcionar rápido y todo el mundo se daría cuenta de que, claro, es que hemos estado construyendo ciudades para los carros, no para las personas. Pero no, nos dimos cuenta que muchas personas decían, pero ese es mi lugar, o sea, es mi lugar porque es mi carro y yo tengo derecho a estacionarme ahí, por ejemplo, ¿no? Y entonces ocupan un espacio de la calle de la cual todos y todas pagamos nuestros impuestos para que esa calle esté bien, ¿no? Sin embargo, se le empieza a dar esta connotación digamos, de prioridad al uso del automóvil, tanto que nos apropiamos de un espacio, porque no es nuestra adquisición y por lo tanto ese espacio es parte de nosotros. Entonces, parte de lo que empezamos a hacer en Camina es utilizar una herramienta que se llama urbanismo táctico, que fue la que vimos ahorita en el video, para primero mostrar cómo sí podría funcionar una mejor, por ejemplo, una mejor intersección, un mejor modelo de calle, donde todas las personas convivan. O sea, es decir, no cerramos así completamente el paso del automóvil, pero sí modulamos y modificamos el espacio geométricamente para que las personas que van a pie tengan la prioridad en las intersecciones, que tengan la prioridad también en los trayectos de un punto a otro. Igualmente ponemos sobre la calle el espacio que merecen las personas que van en bicicleta para que vayan seguras y seguros, y dejamos los espacios que generalmente están adecuados a más grandes de lo que deberían, por ejemplo, los carriles para automóviles, los vamos acotando y nos damos cuenta cómo se reduce la velocidad, cómo se beneficia mucho
al peatón que quiere cruzar con esta línea de deseo peatonal directo de una banqueta a otra. Y bueno, vamos documentando todos estos procesos. Entonces es una de las herramientas que utilizamos para empezar a hacer esos cambios de chip en diferentes, pues en diferentes localidades y en diferentes barrios, ¿no? de las ciudades mexicanas. Muchas gracias. Es que es importante decir que Camina es muchas cosas, ¿no? O sea, pero como para hablar más de, digamos, de la parte humana del equipo de Camina, digamos, ¿qué fue lo que los impulsó? ¿Qué los impulsa como organización? ¿Y qué te impulsó a ti para empezar a hablar de los peatones? Porque justo ayer, creo que Georgina, de Pueblo Bicicletero, decía que las personas, por ejemplo, se daban cuenta que las personas, o bueno, ellas hacían la reflexión de cuando yo empecé ellas nacieron en Monterrey, viven creo que todavía ahí en Monterrey, bueno, no sé si nacieron, pero viven ahí. Y entonces contaban, como decían, yo antes andaba en coche y cuando agarré la bicicleta, entendí qué era lo que pasaba, o sea, me puse a reflexionar sobre cómo yo vivía el espacio público desde mi coche y desde la bicicleta. Y creo que ahí habla mucho de la empatía. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué si nosotras estamos en la calle y experimentamos ser peatones, por qué cuando estamos en un coche se nos olvida o cuando estamos en la bicicleta, o sea, se nos olvida lo que ya estamos experimentando de manera continua? Me parece muy importante saber qué los impulsa y qué te impulsó, porque al final el hablar de las calles y del derecho a transitar, ¿no? En la calle es un tema es muy importante y tal vez tan obvio que pasa desapercibido, ¿no? ¿Qué impulsa a Yasmín y qué impulsa al equipo de Camina? Qué bonita pregunta. Me hace recordar mucho, obviamente, como volver al corazón de nuestra, pues de nuestra pasión, ¿no? Y de cómo nació en mí, cómo me encontré con este equipo maravilloso que está también impulsando ciudades más humanas. Yo te puedo contar que al menos en mí hubo una transformación muy importante en este intercambio que tuve en Bogotá, donde fue que coincidimos y nos conocimos desde allá. Y me di cuenta que justo las ciudades latinoamericanas venían arrastrando, o vamos arrastrando como una herencia un poco incómoda, digamos, un poco incómoda porque parece que de pronto no nos damos cuenta de nuestra realidad y de pronto tenemos este tema aspiracional del coche y vamos a Estados Unidos y así como en Houston, así como ¿no? en Nueva York y todo. Entonces, pareciera que yo venía de esa manera de pensar. Yo soy de Monterrey y pues parte de mi vida sí la viví digamos, trasladándome tanto en auto, pero también mucho tiempo en transporte público, eh, con una pésima sensación como de acoso, ¿sabes? En el espacio público, de estar siempre cuidándome. Generalmente me trasladaba en transporte público primero con mi mamá, que fue la que me enseñó a cuidarme de no ser acosada y que fue, igual platicamos un poco de esa experiencia un poco más adelante, pero fue muy importante para mí ese acompañamiento. Una vez, o sea, digamos, antes de que yo empezara a usar el transporte público sola, ¿no? Entonces siempre, y desde ahí en adelante, pues no sé, qué fue a mis, no sé, 13, 14 años en adelante, no puedo relajarme en el espacio público, así lo puedo decir, ¿no? O sea, siempre estoy pendiente, aunque esté platicando con alguien, estoy súper pendiente de lo que está pasando a mi alrededor y así, súper, súper atenta. Entonces, bueno, pues esa parte de esa experiencia la tuve en les digo, 13, 14 años.
Después anduve en transporte público mucho tiempo y una vez entrando a la carrera de arquitectura, pues ya iba un poco más, nos organizábamos en la casa para poder llevar mi maqueta yo en el carro en ciertos momentos y todo eso. Entonces ya fue como más aspiración de tener mi propio carro y moverme a la hora que yo quisiera y todo, ¿no? Y entonces una vez que fui al intercambio a Bogotá, me di cuenta justo de que llevé una materia específicamente que se llamaba de estudio de caso de un arquitecto que se llama Rogelio Salmona, que es este arquitecto colombiano que defendía mucho el tema de la ciudadanía y de la ciudad específicamente como una extensión del tema privado, y lo vivimos mucho en sus edificios, cómo podíamos pasar incluso hasta la terraza del edificio sin entrar al edificio, y hubo muchos despertares, digamos, en ese intercambio que me permitieron conectar con el espacio público de lo que se estaba haciendo en Bogotá en ese momento, el tema del Transmilenio. Caminamos por calles, pues, ¿no? Muy, muy bien conectadas, por el proyecto muy claro del eje ambiental, donde hacía una intervención muy importante de puerta a puerta, digamos, ¿no? del paramento, del límite de propiedad, es decir, abarcaba todo el espacio de la banqueta, y para mí eso fue un shock mental, o sea, fue muy importante para entender el espacio público y la calle como espacio público de esa manera, ¿no? Donde los peatones y las peatonas teníamos prioridad. Entonces, a partir de ahí empieza mi impulso de cómo podemos hacer que en México nos inspiremos en espacios tan importantes y tan bonitos como ¿no? Y como el eje ambiental, y entonces empieza mi tema de cómo podemos vivir la calle como un espacio público. Y sí, tenemos derecho a movernos. Y entonces empieza esa inquietud mía de mejorar los espacios públicos en México, específicamente las calles, y eso me lleva a irme a Ciudad de México, a empezar a trabajar en una organización que veía temas de accesibilidad en el espacio público. Y a partir de ahí, pues me he seguido especializando en estos temas, ¿no? O sea, a través de diplomados, a través de cursos que me han permitido seguir indagando y motivándome para eso. Entonces, pues digamos que mi pasión y lo que me impulsa es esa inspiración que me gustaría que todas las calles mexicanas pudieran tener. O sea, no nada más el sentirse segura en el espacio público, que eso es algo que es nuestro derecho per se, sino también llegar a un nivel más claro, más arriba, que implica una inspiración, que te salgas a la calle y te sientas inspirada y que puedas caminar por calles que te permitan conectarte con esa, pues sí, con ese diseño, esa manera de vivir una calle tranquila y disfrutándola, ¿no? Y bueno, ya con el tema del espacio público y del equipo y de qué es lo que nos impulsa en equipo, pues nos impulsa lo más urgente en nuestro país, que es de esta transformación del espacio público, y hablamos de las calles, que es que mueran 0 personas en México sí, o sea, que no tengamos que podamos ir seguras de un espacio a otro, no importa el modo de transporte que utilicemos. Y eso implica hacer unas grandes transformaciones en las calles, pero muy necesarias, donde ponemos como prioridad a las personas, a mover personas, no a mover automóviles. Entonces, ese cambio de paradigma que necesitamos seguir impulsando y seguir transformando en México, eso es lo que nos impulsa, que ya no mueran personas en las calles a causa de hechos viales. Es muy importante, es muy interesante porque justo nos has ido describiendo el posicionamiento que tienen con respecto al espacio público. Y sí, o sea, creo que
Eso es, bueno, con respecto a tu motivación, me llama mucho la atención cómo pasaste de una ciudad eh, que de experimentar los trayectos en transporte público, donde ayer las chicas de Pueblo Bicicletero, las compañeras, nos comentaban que es un ambiente muy hostil para las personas que viajan en transporte público, ¿no? Digo, en la Ciudad de México también estamos un poco, eh, pues en las mismas, ¿no? Yo que vengo viajaba del sur de la ciudad a la universidad también, pero bueno, son condiciones distintas. Yo tengo una pregunta. Es muy interesante ver, o sea, es un tema aparte de innovador, o sea, innovador entre comillas, porque en realidad somos la mayoría, ¿no? El transitar, en ese tránsito convergen muchos factores, ¿no? La bicicleta es uno de los, o sea, una de las formas de movernos en la ciudad, ¿no? Pero también es un tema tan amplio porque justo también podemos hablar de cómo se mueven o cómo nos movemos las mujeres, o sea, cómo nos movemos por género, cómo nos movemos o cómo se mueven las personas con discapacidad, cómo son las actividades en el espacio público que permiten que funcionen, ¿no? Como los puestos ambulantes, el comercio. Entonces, ¿ustedes han hecho alguna reflexión o tienes alguna reflexión que nos quieras compartir con respecto al posicionamiento del cuerpo en este espacio? O sea, cuerpos, pero no solamente el cuerpo, porque al final obviamente tienes que hacer un cierre, ¿no? Un corte para poder lograr impactar en un proyecto. O sea, no podemos, bueno, no sé, yo creo que sí se puede, pero en este momento, digamos, hablamos del peatón, la peatona, pero como reflexión podría ser también qué pasa con los diferentes cuerpos que convergemos ahí, ¿no? Cómo nos atraviesa el género, cómo nos atraviesa digamos, las diferencias que tenemos corporales. Entonces, ¿tienes alguna reflexión o has encontrado algún ejemplo o alguna anécdota que nos quieras compartir? Pues sí, es bien importante este tema que comentas de la escala humana o la escala que tomamos, ¿no? Para las ciudades. Y pues yo sé, pues tú te acordarás que en la carrera de arquitectura nos hacen ver esta escala humana como el modulor, ¿no? O sea, Le Corbusier y su modulor y cómo él a partir de eso creó, pues la modulación de ciertas casas, de ciertos edificios, de ciertos diseños no sé, de diseños de espacios interiores. Para producción industrial. Exacto, como la casa, como decía, la máquina. Entonces, pues por eso me gustó mucho la reflexión de Salmona, del arquitecto que comentaba, ¿no? De Rogelio Salmona con respecto a ese momento de la historia que era el modernismo y de cómo la arquitectura tenía que venir a arrasar con todo lo histórico y entonces lo más importante era vivir como una máquina. Y entonces, dentro de estas investigaciones que he hecho, tanto para la clase de herramientas para el análisis del espacio público que comentaba al inicio Angie que doy en la UNAM, como para otras investigaciones de temas peatonales, pues nos damos cuenta que yéndonos al meollo del asunto, o sea, a la raíz más fuerte, es que nos hemos basado mucho nos hemos creído esa mentira, o sea, nos hemos creído que ese modulor o esa escala humana es un hombre blanco, ¿no? O sea, es un hombre blanco de cierta estatura, que tenemos que basarnos en esa escala humana para poder hacer todo en el hombre Vitruvio, ¿no? Por ejemplo, que sigue siendo otra vez un hombre blanco que está representándonos a toda la humanidad. Y no es cierto. Entonces, parte de la defensa o de
de los posicionamientos que hemos tenido y reflexionado en Camina es cómo vemos, y más ahorita con este tema tan importante que es el tema de la perspectiva de género, cómo metemos ese tema a las calles, o sea, al tema del diseño de calles, ¿no? Y entonces nos encontramos referencias súper importantes como, por ejemplo, el colectivo Punto 6 de España, que tiene ahí como un tratado de urbanismo feminista y habla sobre el tema de la movilidad del cuidado, sobre cómo funcionamos como sociedad en ese tipo de cosas, que en el espacio público, qué necesitamos en el espacio público las mujeres, qué necesitan las personas con discapacidad. Y una vez pensando en eso, podemos hacer podemos tener una base para empezar a diseñar, ¿no? O sea, sin solo enfocarnos en una escala humana que supuestamente nos representa a todas las personas. Entonces, parte de este tema del cuerpo en el espacio es justo, no sé, por ejemplo, en mi clase relaciono mucho estos temas de cuáles son, o sea, hacemos muchos conteos, por ejemplo, muchas observaciones, muchas mediciones del espacio público y vamos armando pues tanto herramientas que nos funcionen para medir cierto contexto en el espacio, o sea, cierto contexto de nuestro espacio a intervenir, y nos vamos dando cuenta que, pues sí, los contextos cambian, las escalas humanas cambian. No es lo mismo estar investigando un espacio público al norte de la Ciudad de México que al centro o al sur. Las percepciones cambian, y también hay muchas cosas que se ligan, digamos que, por ejemplo, sí, o sea, sí tener indicadores de mujeres y niñas en el espacio público es un indicador de seguridad, así tal cual, tanto para temas ciclistas como para temas peatonales. Si tú cuentas, por ejemplo, es algo muy concreto, pero sí funciona, son indicadores de la ciudad que te van permitiendo entender que hay algo seguro o que estás en un espacio seguro. Cuando se hacen conteos, por ejemplo, ciclistas o peatonales, donde hay una cantidad importante de mujeres, o sea, donde hay a lo mejor 50% mujeres y 50% hombres, te das cuenta, o más mujeres que hombres, se habla de que el espacio está provocando tanta seguridad que las mujeres, como tendemos a buscar esa seguridad, nos acercamos y vamos y utilizamos ese espacio, ¿no? Igual las niñas y niños, o sea, donde ves más niñas y niños en las calles, implica que ya hay un proceso tanto de la comunidad que los está cuidando con este concepto de ojos en la calle que tiene Jane Jacobs, y que tal vez también esa calle tiene características geométricas que permiten que vayan bajas velocidades, que no haya tanto tráfico y que por lo tanto las niñas y niños puedan estar ahí jugando en la calle. Entonces, hay muchos, esos tipos de indicadores son los que nos van permitiendo entender la ciudad y entender cómo se va viviendo un espacio público más segura y seguro, ¿no? Entonces, pues no sé si contesté la pregunta así específica, pero... Sí. Carlos Escliar dice que avanzar muchas veces no es como ir hacia el frente, sino que también es ir hacia los lados. Entonces, me parece muy bonito lo que haces de llevarnos, ¿no? Y de también como darnos ciertos indicadores que nos permitan, como peatones, como personas, estar más atentos a nuestro entorno. Uh-huh. La otra pregunta que me gustaría tocar es, ¿el espacio público nos lo dan o lo tomamos? Y me refiero a esto porque ahí podemos hablar también de, creo que, bueno, yo lo que percibo es que el avance como sociedad implica el crear comunidades y crear colectivos.
Y de ahí podemos hablar también de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, también pero también podemos hablar de de es que tengo al revés de De movilidad movilidad segura. segura. Sí. Y era lo que estás diciendo, me recuerda mucho a la interconexión que tenemos. Yasmín no solamente ha estado trabajando en Monterrey, sino también ha trabajado en diversas zonas del mundo, creo, o del país, bueno, del país, creo, pero bueno, ha estado aprendiendo en diversas zonas y viviendo en diversas zonas del mundo. Y les decía ayer a las chicas a las compañeras de Pueblo Bicicletero, cómo con esta coalición entendemos mejor que el impacto que tienen las personas en nuestra vida, o sea, esas organizaciones que probablemente son de Monterrey, pero que están apoyando a las personas de Chiapas, bueno, o a las personas que vivimos en todo el país. Y que esto es una forma para mí de descentralizar esta idea de que, bueno, no idea, sino que los actos, ¿no? De tener un espacio confinado en la Ciudad de México donde haces implementaciones en las calles, donde buscas beneficiar a los ciudadanos, a las personas. Entonces, cómo, regresando a la primera pregunta, cómo ciudadanos, como usuarios, como peatones, peatonas, cómo incidimos en esto? ¿Cómo podemos, cómo somos parte de estas políticas? Por ejemplo, también con respecto a los dirigentes, ¿cómo les pedimos que cambien las cosas? ¿Cómo nos unimos a la coalición? Porque ayer decía, o sea, el poner el cuerpo en cualquier sitio, ya sea en la bicicleta, en la calle, es un acto político, ¿no? Lo tomamos y esperamos a que ellos se den cuenta de que funciona, o digo, lo esperamos o lo tomamos, o qué podemos hacer, cómo podemos participar. Híjole, creo que la más clara, la más clara demostración de acto político, que se ha visto en estos recientes años es el tema del feminismo, ¿no? De cómo nos hemos unido como mujeres para exigir y mostrar que pues no puedes, no somos un objeto que puedes andar tocando en las calles, ¿no? Para empezar. O que estamos en esta sensación que somos el objeto de acoso porque pasa. Y creo que el acto político más claro es cómo las mujeres tomamos las calles para decir y mostrar, ¿no? Esas cosas. ¿Querías compartir algo? ¿Querías comentar algo? Sí, iba a decir acto político subversivo y después como nada más. Sí. Entonces, de pronto no nos damos cuenta que justo cuando estamos transitando la ciudad, pues estamos haciendo un acto político, o sea, estamos viviendo temas políticos. Por eso es tan importante, por ejemplo, para las personas que están en política a veces, prometer lo que piensan que las personas quieren, ¿no? Y entonces se han prometido muchos puentes peatonales, se han prometido muchos pasos a desnivel y la gente dice, súper, sí, claro, hagámoslo porque necesito llegar más rápido a mi universidad, a mi ciudad, a mi casa, lo que sea. Y entonces se va haciendo un acto político el tema de cómo se construye la ciudad en vez de este acto de entender con datos cómo funciona. O sea, tenemos igual les puedo pasar después una liga, pero el tema de la demanda inducida, cómo provocas más tráfico a través de este tipo de proyectos, ¿no? Y entonces, si la persona que está representándonos no entiende ese fenómeno de la demanda inducida, de que si va a dejar un proyecto de ese tipo en la calle y 2 o 3 años después va a estar igual de atascado de tráfico, pues entonces
¿no? ¿Cómo vamos también quitando esa parte o demostrando con datos y con hechos que eso está, pues, haciendo que la ciudad sea horrible para los demás, para todas las usuarias y usuarios de la calle, ¿no? De las vías. Me regreso un poco al tema, a lo que me comentabas de este tema de la coalición de movilidad segura. Sí me parece que es pues desde hace muchos años nos hemos estado reuniendo y nos hemos estado encontrando diferentes personas en este tipo de impulsos para que nuestras ciudades sean más humanas, ¿no? O sea, ahí van pues en todos los estados de la República hay personas activistas, hay personas dentro de organizaciones, incluso hay gente dentro de la política ya que está haciendo cambios y que quiere estos cambios tan importantes para nuestras ciudades. Por ejemplo, nuestras compañeras de Guadalajara tienen una súper, o sea, por mencionar un ejemplo, no digo que solamente ellas, pero por mencionar un ejemplo, es un ejemplo súper importante de cómo han metido este tema de movilidad y han puesto la perspectiva de género pues muy en alto con proyectos tan importantes como, no me acuerdo específicamente del nombre del proyecto, creo que se llama Mi Viaje, algo así, donde tienen ellas con datos unos porcentajes, localizan a las personas que necesitan este tipo de apoyo, que generalmente son, pues más bien, son mujeres que se trasladan a veces mucho dentro de la ciudad, y lo que hacen a través del gobierno de Guadalajara, creo que en colaboración con la Embajada Británica, tienen ellas un pasaje que pueden usar, ¿no? Para que en vez de que les cobren 5 pasajes, que son o sea, el tema de la movilidad del cuidado impacta este tema de la política pública. Las personas que generalmente hacen estos tipos de viajes, de cuidado, somos mujeres y está demostrado ya eso. Entonces, ellas hicieron esta política pública y este proyecto para que pudieran funcionar un proyecto de transporte. O sea, las mujeres que aplicaron y que ellas estuvieron, digamos, seleccionando, lo que pueden hacer es trasladarse gratis en ciertos, en los viajes, y aparte utilizar el sistema de bici pública gratis. Y entonces cuando pasa eso, lo que sí es importante entender es que se abre un panorama muy, muy amplio para las personas que están recibiendo esos beneficios, ¿no? O sea, en vez de ponerles estas barreras, así como lo hemos hecho con las personas con discapacidad, que ahorita me voy a ese tema, en las ciudades, pues se abren estas puertas tan importantes para vivir un espacio público que ya está puesto en nuestra Constitución desde el 2011, específicamente en la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad, donde dice que tienen las personas con discapacidad el derecho de moverse y de acceder a todos los recursos pues públicos y a todos los espacios públicos dentro de México. Y entonces pues ahí empieza la pregunta, o sea, ¿cómo bajas ese derecho a la calle? O sea, básicamente si construyes o si no construyes rampas, por decir un ejemplo, ¿no? Pues en el tema de la discapacidad motriz, que sabemos que hay otras discapacidades, pero específicamente en este tema de la discapacidad motriz, si no construyes ciudades accesibles e incluyentes y calles incluyentes, les estás impidiendo el derecho a movilizarse en la ciudad, lo cual es algo súper importante para que las personas puedan independientemente acceder a los servicios y recursos que tenemos en nuestro país, o hacer algún trámite y todo esto, ¿no? Entonces, pues a partir digamos, de esos ejemplos que hemos venido también apoyando e impulsando desde la sociedad civil, las personas que ahorita se crea una coalición, o sea, digamos, también a partir de toda esta violencia vial que nos hemos encontrado en las calles y que pensamos que ya no debe de suceder esto,
Dentro del grupo de la coalición hay familias que han perdido a sus seres queridos en estos hechos de tránsito donde asesinan a sus parientes por ir en bicicleta, por estar, no sé, cruzando una calle. Y entonces lo que pasa es que no hay una ley, o sea, digamos, la problemática principal es que no hay una ley que apoye digamos, estas resoluciones finales, ¿no? Que se le dan a las personas y a las víctimas. Y entonces lo que pasa es que culpan a las víctimas de estos hechos de tránsito y no a la persona responsable, que en el caso más, pues digamos, más, no sé cómo decirlo, pero un ejemplo es cuando hay un hecho vial entre un auto o una persona en auto y un peatón o un ciclista. Generalmente se culpa al ciclista o el peatón por estar usando un espacio público, que es la calle, ¿no? Al mismo tiempo que el auto. Entonces siempre se pone como prioridad ese uso de la calle o del espacio público a las personas que usan el auto. Entonces, esta ley lo que pretende es que podamos tener un paraguas o un techo donde podamos ver cómo puede funcionar esta convivencia entre usuarios de la vía, y que el tema de las velocidades, pues sí es algo muy importante dentro de este proceso del diseño de calles, ¿no? Podemos dejarles una liga de lo que nuestras compañera y compañero nos contaron un poco sobre esta propuesta de contenidos de esta ley general de movilidad y seguridad vial. Y parte de estos esfuerzos, pues, ha sido muy importantes. Por ejemplo, que ya tenemos el derecho a la movilidad recientemente en el 2020, que ya tenemos ese derecho en nuestra Constitución, pues vamos a darle, ¿no?, estos dientes que necesita ese derecho para que pueda bajar ya a nivel de planes, reglamentos y todo lo que necesitamos en nuestras ciudades. Y sí, ha sido un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo donde estamos participando más de 60 organizaciones. Creo que mucho de cómo sumarse es entendiendo y exigiendo, entendiendo quiénes son nuestros representantes en las cámaras de diputados y senadores, ¿no?, dentro de las ciudades mexicanas, y exigiendo que esta ley pase para que podamos bajar estos principios a lo que necesitamos en las ciudades. Entonces creo que una de las cosas más importantes y donde podemos estar haciendo muy activas y activos en nuestro país es eso, o sea, entender el tema de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, por qué necesitamos esa ley y exigirla a nuestros representantes por redes sociales, que es lo más rápido en este momento, ¿no? Sí, y ayer yo vi la conferencia que tuvieron, Yasmín, bueno, desde Camina la organizaron con Areli y con Javier, me parece, de Céntrico, y es súper interesante porque nos desglosan cuáles son las partes. Les vamos a dejar el enlace y para que lo vean a quien le interese. Y me parece muy interesante las preguntas del final de la conversación, porque justo, bueno, desde mi perspectiva, desde lo que yo entendí, justo ponen el escenario de qué es lo que pasa con la naturalización de la violencia y del uso del coche, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y creo que ahí hay una gran pregunta abierta, que es justo, es un proceso, ¿no? Y entonces en ese proceso tenemos que ir cambiando digamos, no vamos a quitar todos los coches de una, sino que vamos a mejorar las condiciones de transporte público, de seguridad en las calles o de mínimo de la posibilidad de transitar, y ya después eso va a ir como siendo, va a ser como un efecto dominó, me parece.
Como decían ayer, las normas o la normatividad surge de abajo para arriba, claro, porque son como las respuestas de las exigencias de las sociedades. Entonces, está muy interesante o sea, es igual que en muchos posicionamientos feministas, hay situaciones que no se habían hablado o que sí se habían hablado durante años y que ahora tienen resultados, pero que sigue abierto, ¿no? Sigue abierto el tema también con el tema de la discapacidad, de las personas con discapacidad. Es un tema que se está construyendo y que sigue cambiando y que sigue mejorándose, pero que a mí lo que me parece muy interesante de este proyecto de Camina es que toman una posición y la hacen, o sea, es como un laboratorio, entonces hacen, pero no solamente así, a ver, vamos a mezclar esto y a ver qué sale, ¿no? Como un montón de rampas que tenemos en la Ciudad de México, sino que dan hacen una reflexión, se comprometen y después hacen la adecuación y después seguramente tendrán, digamos, un seguimiento a eso, ¿no? Y mejoras, que es lo que también es importante dentro de las políticas y de los colectivos, que se vea, ¿no? Que se pueda hacer. Ayer vimos, bueno, en esta semana, la semana pasada, estuvieron los compañeros de Chimalhuacán, que ellos lo que hicieron fue tomar la calle y empezaron a hacer rodadas. También va a estar la próxima semana unas chicas feministas que organizan rodadas. ¿Cómo digamos, cómo podemos seguir como a los colectivos? ¿Cómo podríamos apoyar a esta coalición o, por ejemplo, de estos grupos que están por fuera? ¿Cómo se pueden sumar a su propuesta? O, porque obviamente vamos a dejar también los datos de Camina, porque ahí tienen talleres, tienen manuales, tienen conferencias, ¿no? Que donde podemos informarnos más con respecto a esto que es importante. Sí, Angélica, es bien importante que cada vez podamos comunicarlo con más claridad, no nada más entre nosotros, sino entre las personas que están viendo que algo pasa en sus ciudades y que dicen, es que esto no está bien, o sea, pusieron una carretera en medio de la colonia, ¿qué está pasando? O quieren hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, primero a ofrecerles el acercamiento a Camina a través de nuestro correo que es hola@camina.mx y que a partir de ahí podemos hacer algunas colaboraciones dependiendo, gracias, dependiendo de la disposición que cada uno tenga. Y por el otro lado, pues es sumarse, digamos, al movimiento a través de los hashtags que hemos estado promoviendo, como el de No Más Muertes Viales, o la ley movilidad, hashtag ley movilidad segura en México, e ir impulsando y revisando cómo pueden transformarse las ciudades. Yo siempre les comento a mis alumnas y alumnos de la especialización que lo que más me importa y el objetivo tanto de la clase como de la vida, a veces para mí, es no ver con normalidad las cosas y las aberraciones de la ciudad. O sea, no veamos con normalidad que no vemos personas en el espacio público, personas con discapacidad en el espacio público. Eso no es normal. O sea, tenemos que abrir nuestra mente para poder empezar a entender que lo que estamos viendo es una exclusión de las personas que no están usando ese espacio, ¿no? Y ver y dar un paso más y analizar e imaginar cómo podríamos provocar que esas personas se incluyeran en nuestro contexto y en nuestro espacio público, ¿no? Ay, ya, sí, o sea, Yasmín es una mujer como que me inspira muchísimo, que aprecio muchísimo y que aprendo muchísimo, entonces me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotras. Ya vamos a ir cerrando un poco, pero no quiero quedarme sin darte los comentarios que están aquí. Araceli Bautista dice, saludos Yasmín, efectivamente el derecho al tránsito libre sin importar nuestra condición
sintiéndonos seguras. Total, sí. Y también Laura Paniagua dice, excelente charlas, muchas gracias por su profundo análisis. Me pregunto cómo sostener en el tiempo las propuestas urbanas que van más allá de los cambios en señalización, pues tiene un gran contenido social y educativo. Felicitaciones, excelente trabajo de Camina. Sí, buenísima pregunta, Lau Paniagua. Es parte del seguimiento de los proyectos, es darles las herramientas a las personas que están, digamos, escuchándonos en ciertos municipios, que nos hemos encontrado con municipios que nos dicen, no, pues es que a mí no me enseñaron esto en mi carrera de ingeniería de tránsito, ¿no? Y ahorita, si nos vamos otra vez al tema de raíz, es que pues uno no tiene las herramientas para demostrar que eso es seguro para peatones y ciclistas, solamente tiene las herramientas para demostrar que es seguro para el automóvil o que pasan más autos en ese momento y que ese, digamos, que era el objetivo inicial, ¿no? Entonces, una de las cosas es, pues, como darles las herramientas a través de talleres y capacitaciones a las personas que toman decisiones al respecto y como un poco, digamos, con el objetivo de quitar pues o más bien modificar un poco esa idea de que solamente hay herramientas para revisar temas de movilidad de autos. Y por el otro lado, siempre tocar base con las vecinas y vecinos a los que están revisando esas colonias o a los que pertenecen ese territorio, ¿no? Nos tocó un caso, por ejemplo, en Ciudad de México, que hicimos una primera intervención bueno, aparte de decir que estos procesos son largos, o sea, pareciera que es un maratón, que a veces no logramos, o sea, nos cansamos, claro, no tenemos en camina todavía la manera de estar revisando un espacio al 100% y, ¿no? Entonces, es cómo podemos dejarle las herramientas para que esas mismas personas sigan haciendo, ¿no?, esa labor de su propio territorio. Y entendiendo, o sea, desde nuestra postura, que no es nuestro territorio, o sea, muy claramente es ser, digamos, como parte un poco de investigadoras dentro de ese territorio, propositivas completamente y entendiendo también el contexto de las y los vecinos de ahí, de lo que viven, de cómo lo viven, ¿no? Y entonces también ese es, digamos, nuestro segundo punto, donde podemos dar esas mismas herramientas a las personas que están transitando el espacio y que son vecinas también de esas intersecciones o de esos modelos de calle que estamos proponiendo. Y entonces, justo, o sea, pues es parte les comentaba que nos pasó algo en Ciudad de México, que vimos ahí, hicimos una intervención en una colonia que se llama la Colonia Doctores, en el 2015, cuando Camina era parte de ITDP México, que era la estrategia peatonal de ITDP México. Hicimos una intervención en esta colonia y lo que sucedió es que parte del proceso y de las visitas que hicimos post-intervención fue que las personas que pasan por ahí, parte de las que estuvimos entrevistando dentro de este proceso de enseñar cómo funcionaba o sea, cómo funcionaba una intersección más segura en esos espacios, y demostramos cómo, por ejemplo, los viene en ese punto, pues había que organizarlos y que no tomaran todo el espacio que le correspondía a los peatones. Entonces, una vez que vimos eso, 2 años después, en el 2017, la alcaldía Cuauhtémoc, en conjunto con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México de ese entonces, deciden hacer la intervención ya como concreta, ¿no? O sea, ya tenían un recurso y dijeron, mira, está este proyecto de ITDP, de Camina, lo vamos a analizar y modificar esta intersección. Una vez que la modificaron,
ya con banqueta y todo nuevo, pasó otro fenómeno importante. Cerca de ahí estaban moviendo a ciertas personas que vendían en la calle, las estaban moviendo a otras banquetas y estaban prometiéndoles espacios en otros lugares para que pudieran poner sus puestos de comida o sus puestos para vender, ¿no? Y entonces las vecinas y vecinos de ahí, cuando volvimos al lugar, tenían estos letreros diciendo, no queremos vendedores en esta intersección segura, y entonces estuvimos, o sea, no dentro de las conversaciones, pero sí un poco revisando qué era lo que estaba pasando y de cerca, y nos sorprendió y nos reforzó esta idea de que la territorialidad de las y los vecinos, pues no digo que creció, pero sí funcionó la comunicación efectiva que tuvimos con ellas y ellos, como mostrando que era una intersección segura, ¿no? Que para eso se había hecho, no para poner atiborrarlas de puestos o algo, sino para el libre tránsito y de peatonas y peatones, que por ahí había una secundaria cerca, también una primaria. Entonces, es muy importante que cuando se pase el mensaje, pues se pase muy claro y que el objetivo de estas intersecciones, pues estas intervenciones, pues siempre sea más que solo poner conos y pintura en la calle por un tiempo, que es parte de una herramienta que demuestra ciertas cosas, pero no parte, o sea, digamos que es un impulso, pero a la vez hay que entender que ese impulso forma parte de un proceso y que nuestro objetivo final siempre es, ¿no? O sea, la visualización de que eso se va a construir, de que eso puede funcionar para el espacio y lo que nos ayuda esta herramienta de urbanismo táctico es a definir, o sea, a definir el espacio y decir, bueno, pensaríamos que este radio de giro muy técnicamente puede ser de 3 grados, pero tal vez va a ser de 6 porque por aquí pasa un camión que da una vuelta no sé cómo, entonces nos puede ir ayudando a definir esos proyectos en la calle. Antes digamos, siempre les decimos a los gobiernos, este es un gasto que te estás ahorrando en después quitar banqueta o que te tiren un volardo o que algo que ya pongas físicamente te podría costar más, ¿no? Hagámoslo primero geométricamente con conos, revisemos y una vez teniendo eso ya se hace el proyecto. Entonces, pues nada, digamos, es parte del proceso y de las herramientas que pues sí, que hay que visualizar para que esto pueda llevarse a cabo. Y bueno, ya para cerrar, creo que hay unas preguntas que no quiero dejar fuera, pero que podrían ser una respuesta como, pues, lo más como corta o una respuesta como, más de una dinámica corta. Obviamente Ok. tenemos muchísimo que platicar, pero estas preguntas son interesantes. ¿Qué es obviamente estamos hablando desde una estructura como muy organizacional? ¿Qué podríamos decir que es lo importante, lo urgente y lo importante y lo urgente en el espacio público desde tu perspectiva? ¿O todo es urgente y ya todo se vuelve importante? Pues yo diría que híjole, es que O sea, justo en este momento. al tomar una decisión, yo me refiero a esto, es una pregunta muy compleja, igual la dejamos abierta para el público. ¿Qué es lo importante, qué es lo urgente y qué es lo importante y urgente? Y esto lo toco porque quería decirles, cuando hay situaciones que nos llevan a decir, no, es que es urgente una banqueta, o sea, en esta calle es pero resulta que lo importante, aparte de urgente, lo urgente es tener una banqueta, pero lo importante es que eso sea planeado, por ejemplo, ¿no? Que se consideren diversos factores. Y lo importante y lo urgente es que una banqueta esté ahí y que se respete o que tenga como, no sé, que tenga como considerados varios factores como son ciclistas, personas con discapacidad, e incluso, o sea, y esto viene porque hay muchos ejemplos en la ciudad donde, por ejemplo, ves la cebra, pero resulta que en la esquina accesible, tienes un puesto de periódicos. O sea, y al lado las jardineras. Entonces,
de cada lado hay un espacio de 40 centímetros. Entonces, como que dices, bueno, pues lo importante estaba ya resuelto, el paso, ¿no? Con respecto a los coches. Pero la urgencia sobrepasó como como todos los pasos que se tenían que dar antes para que eso funcionara mejor, ¿no? Ese es un punto que dejo ahí en la mesa. No sé si tengas algún comentario sobre eso. Ay, pues yo todo, Angie, para ir cerrando también esta parte, porque ya sabes que me pongo, esos son mis temas más, que me apasionan más y estoy como, quiero platicar de todo, pero yo a todo esto contestaría que en este momento lo importante, lo urgente y lo importante y urgente es que no mueran personas en la calle por hechos de tránsito. O sea, hacer todo lo posible, que en este caso estamos, por ejemplo, en Camina impulsando, organizándonos con las compañeras y compañeros de la coalición para impulsar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Pero al mismo tiempo estamos trabajando en otros proyectos para que las calles ya sean más seguras. Trabajamos en temas específicos de diseño de calles. O sea, tan importante es arreglar una intersección donde están muriendo personas, como mover el tema de la política pública. O sea, ahorita creo que no podemos dejar otro día y es algo que necesitamos verlo así, como urgente e importante, ¿no? O sea, no podemos dejar de movernos porque justo siguen muriendo personas en las calles y es día a día, y otra vez, y nos enteramos de otro hecho de tránsito, atropellaron, mataron, ¿no? Entonces es muy importante y urgente verlo así, como esa prioridad tan importante y urgente. Valga la redundancia. Pero, sí. ¿Y el peatón qué es? ¿El peatón qué es? Peatona. Peatona. Pues son personas que se mueven en los espacios urbanos, en los espacios públicos urbanos. Tienen muchas características. Y generalmente, más bien, tienen muchas características, entre ellas que se mueven con su cuerpo, o sea, con esta, le llamamos movilidad activa a la movilidad de peatones y ciclistas, porque tienen ese impulso activo desde su cuerpo, ¿no? Entonces, sí, creo que... Perfecto. Y bueno, yo creo que ya vamos a cerrar. Podríamos seguir platicando, pero ya también tenemos que cerrar. Yo creo que justo, creo que cada vez, o sea, como reflexión, me parece que igual que con los ciclistas y con los peatones, peatonas, ciclistas, hombres y mujeres, cuando muere alguien en la calle, tenemos que estar bien conscientes como sociedad que somos responsables. Hace un momento Yasmín nos contaba como, bueno, es que siempre se culpa al ciclista porque está ahí, y eso habla de que hay justo un paradigma de quién tiene derecho a estar sobre quién, ¿no? O sea, y al final, cuando fallece alguien, cuando matan a alguien, cuando asesinan a alguien en el espacio público, existe como un factor que es la sociedad, y que ahí entramos todos, que es que no estamos exigiendo, que no estamos informándonos, que no estamos haciendo activismo con el cuerpo, que no estamos también exigiéndoles a través del voto o de muchas situaciones a nuestros dirigentes y a representantes, ¿no? Entonces, que no es un hecho aislado, ¿no? O sea, que las cosas pasan porque las permitimos y por esta falta de empatía entre seres. Y esto puede cambiar a través de información y de actos en el espacio público. Jazz, ¿quisieras como cerrar con alguna información? Yo de principio invito a todas, a todos de México y de otros países. La próxima semana vamos a hablar de Colombia y van a estar compañeras de Colombia. Que se pasen por la página porque hay muchísima información que les puede servir. O sea, Camina
toda esta información que tienen, o escribirles para pedirles, o si quieren incluso trabajar, porque hay como un espacio para colaborar con ustedes, o sea, o sea, ahí, pues, digamos, sus dudas podrían escribírselas y seguramente ahí las pueden tener. Con mucho gusto, Angie. Pues, primero cerrar con un agradecimiento muy grande hacia ti y hacia Corona TV por abrir este espacio y de corazón, pues, de compartir también esta comunicación y esta urgencia que tenemos en Camina y en nuestro país y en muchas ciudades latinoamericanas para transformar nuestras calles. Y bueno, para localizarnos, como les comentaba, pueden escribirnos a hola@camina.mx, pueden meterse a la página que tenemos ahí los proyectos que hemos realizado. Nos falta un poco actualizar los proyectos, los últimos proyectos y planes y reportes que hemos hecho, pero lo vamos a hacer pronto. Y búsquenos en nuestras redes sociales como @camina_mx en Instagram y en Twitter, es el mismo. Y en Facebook estamos como CaminaAC, @CaminaAC, y les aparece nuestro loguito en morado para Camina Centro de Estudios de Movilidad Peatonal. Y bueno, pues me gustaría solamente terminar con esta reflexión que comentaba hace rato de que les invito a todas y todos a no normalizar las aberraciones de nuestra ciudad como algo que no se pueda cambiar. O sea, yo de pronto me harté de que en muchos lugares me dijeran, pues es que es México, ¿no? O sea, pues, hay hoyos en las banquetas. Entonces yo siempre me hacía clic y me enojaba mucho con la persona que me decía eso, pero después decía, ¿por qué me estoy enojando con ella? Si no es más bien un pensamiento sistematizado que tenemos en nuestra sociedad de, pues es que en México no le ponemos atención a esas cosas, ¿no? Entonces, mi reflexión y siempre pues no sé, mi frase con muchos municipios y personas que se quieran dedicar a esta parte de diseño de espacio público es decirles, no es normal. O sea, eso no tenemos que normalizarlo en nuestro país y tenemos que hacer que todas las calles sean incluyentes para las personas, ¿no? Entonces, pues es mi primera invitación y espero que nos puedan escribir o seguir en nuestras redes sociales para seguir la conversación. Estás muteada, Angie. Muchas gracias, Angie, como quiera por la... Ay, súper. Perdón, se nos encimó todo, pero pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que tuvieron el tiempo de escucharnos y a las que van a escucharnos. También esto va a transmitirse, va a quedar ahí el video. También lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube. Gracias, Yasmín, por la generosidad de tu tiempo y de tus palabras y tus reflexiones. Y pues a seguir caminando y seguir haciendo activismo con el cuerpo. Y pues seguiremos pendientes. Y les dejamos este video que está muy, muy padre. Hola, somos los Beatles peatonales y dejamos el Abbey Road para venir al Eje 7 y presentarles nuestro más reciente éxito. Y es que en este cruce logramos hacer una hermosa intervención de urbanismo táctico para salvar vidas. Muchos de nuestros más grandes hits para generar conciencia vial han sido en este eje. Hemos hecho cosas como disfrazarnos como espartanos en patineta. Este carril no está destinado para los coches. Bueno, échate por atrás, por favor. Hasta vender tamales en bicicleta. Dos camionetotas que se van a tener que echar en reversa. Déjame pasar, por favor. ¿Qué pasa? Respete las cosas. Después de muchos hard days, nights, lanzamos un grito de help, I need somebody, help, para este cruce que era muy peligroso.
muchísima gente cruza por acá. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que trabaja en AXA, hay mucha gente que también decide ir al Superama o bien al centro comercial a hacer ejercicio y los pone en peligro al no haber pues nada que los proteja. Entonces, pues no sé si pueda hacer el llamado para la gente de AXA o para la gente del Superama o del centro comercial, para las autoridades. Acá hay siempre un peligro, ya ha habido atropellamientos. Nuestro help, I need somebody help, hizo eco y encontramos grandes aliados que nos dijeron, I wanna hold your hand. El primero en decir Stand By Me fue el gobierno de la Ciudad de México, que mandó a la Agencia de Gestión Urbana, a la CEDUBI y a la SEDEMA. ¿La SEDEMA? ¿Como SEDEMA Quintanilla, la famosa cantante Tex-Mex, fue asesinada por un fan? ¡Qué fanáticos tan peligrosos! No, esa es Selena Quintanilla. Y tú, John, no eres nadie para hablar de fans peligrosos. Como les decía, los primeros en llegar fueron ellos. Estos son héroes anónimos que nunca vemos, pues trabajan solo de noche. Comenzaron a balizar con pintura termoplástica cada una de las líneas peatonales de esta intersección. Al final, hicieron un trabajo de altura y le dieron un Give It a Chance. Los segundos en decir We Can Work It Out fueron AXA con su fundación Reacciona por la Vida. Ellos pusieron los materiales y a los voluntarios para que something bueno pasara. And in the end, with a little help from my friends de la Asociación Civil Camina, se diseñó esta intervención de urbanismo táctico. Y ahora, imagine all the people crossing all in peace. Pero al final, nada de esto puede servir si realmente no hacemos una verdadera ley de seguridad que nos proteja a todos. De reversa, mami, pum. De reversa, mami, ¡ah! Todo bien. Pum. Vete, ya.